Hola amigos, bienvenidos a esta nueva sección de razonamiento lógico y razonamiento matemático. Vamos a empezar con el primer video y vamos a realizar 10 retos en este video, muy interesantes todos. Fíjense lo que tenemos por aquí. Si Pedro tiene 9 años, Fernanda 25 y Juan 4, ¿cuántos años tiene Gabriel? Muy interesante. Vamos a tener que relacionar, fíjense, los nombres con el número de años. Entonces, primeramente tenemos por aquí Pedro y por aquí tenemos que tiene 9 años. Luego tenemos por aquí Fernanda con 25, vamos a anotarla por aquí. Fernanda con 25 años, muy bien. Y también tenemos por aquí Juan con 4. Muy bien, muy bien. Y lo que nos pide encontrar es cuántos años tiene Gabriela. Entonces por aquí vamos a tener Gabriela. Y no sabemos cuántos años hay, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver pues es relacionar letras o vocales, qué sé yo. Entonces, o consonantes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 letras. Letras tenemos 5. Por aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Y pues nos damos cuenta pues que no hay ninguna relación por aquí en cuestión de letras, a más de Juan, que tiene 4 letras y sería este de aquí, pero los demás no. Así que vamos a continuar. ¿Qué tal si contamos consonantes? Consonantes tenemos 1, 2 y 3, muy bien. Y 3 es múltiplo de 9, entonces por aquí podríamos estar yendo bien, ¿no? Entonces por aquí, ¿cuántas consonantes hay? Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Y también es múltiplo de 25. Muy bien, excelente. Por aquí tenemos 1 y 2. Fíjense, lo que sucede por aquí podríamos decir que esto se está multiplicando por el mismo número, por el mismo número y por el mismo número. Y por eso nos da aquí 9, aquí nos da 5 por 5, 25 y 2 por 2, 4. O también podemos decir pues que esto de aquí está elevado al cuadrado. El número de consonantes está elevado al cuadrado. Entonces, Gabriela, ¿cuántas consonantes tiene? Tiene 1, 2, 3 y 4. 4 consonantes que elevadas al cuadrado nos da 16. Y este es el número de años. Señores, señoritas, Gabriela tiene 16 años y la respuesta correcta es la opción D. Vamos a continuar con el reto número 2. Fíjense, también se encuentra muy interesante. Una rana cae a un pozo de 6 metros. Por el día avanza 3 y por la noche desciende 2. ¿Cuánto tardará en salir del pozo? Muy bien, entonces fíjense, esto lo vamos a hacer más visual. Vamos a dibujar por aquí un rectángulo que va a simular pues el pozo de agua, ¿no? Entonces la rana se encuentra acá abajo en el fondo del pozo. Muy bien, y vamos a dividir este pozo en 6 partes iguales. Por aquí tendría 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Y fíjense que cada una de estas partes, como mide 6 metros el pozo, cada una pues mediría 1 metro. Entonces por aquí tendríamos 1 metro, por aquí también 1 metro, 2 metros, 3, 4, 5 y finalmente 6 metros, ¿no? Lo que nos dice es que por el día avanza 3 metros. Entonces, fíjense, está acá abajo y avanza 3. 1, 2 y 3. Llega hasta aquí. Y por la noche desciende 2. Entonces baja 2. 1 y 2. Y se queda aquí. Cada día entonces avanza 1 metro. Lo que nos haría pensar que como son 6 metros del pozo, pues se demoraría 6 días. Pero no es esa la respuesta. Fíjense, este es el primer día. Muy bien. En el segundo día también avanzaría 3 hasta aquí y regresaría 2 y llegaría hasta aquí. Muy bien, hasta ahí. Segundo día. Muy bien. En el tercer día llegaría hasta aquí y regresaría hasta aquí. Tercer día. Muy bien. Pero en el cuarto día, fíjense, avanza 3 metros. 1, 2 y 3. Y ya llegaría a la cima pues del pozo. Y de aquí pues ya no regresaría. Porque regresaría si ya está arriba, ¿no? Entonces en el cuarto día logra salir la rana del pozo. Muy bien, la respuesta correcta entonces es la opción A. 4 días demora en salir del pozo la rana. Fascinante. Vamos al reto número 3. Tenemos por aquí el reto número 3.
tenemos una caja y nos pide saber qué número va aquí. Muy bien, generalmente en esta clase de ejercicios pues hay operaciones entre filas o entre columnas. Fíjense, pero entre filas, si nosotros restáramos 14 menos 7, no nos da este número, no nos da 4. Entonces por aquí no va. Entonces si sumamos tampoco, 14 más 7 pues nos da 21. Y tampoco es factor ni nada de este número. Entonces por aquí podríamos decir que tal vez es en columnas. 4, la diferencia entre 4 y 7 es 3. Podríamos decir que este 3 multiplicado por 2 nos da este 6. Vamos a ver aquí. 14 menos 12 nos da 2 y multiplicado por 2 debería darnos el de aquí y no nos da. Entonces por aquí tampoco va la situación. Si dividimos 14 para 7, fíjense, 14 entre 7 nos da 2 y 2 es factor de este 4 de aquí. Entonces podríamos decir que multiplicado por 2 nos da este de aquí. Ahora vamos a ver por aquí. 12 dividido para 4, fíjense, 12 entre 4 es 3. Y multiplicado por 2 nos daría 6. Y ese no es el caso. Entonces por aquí podría ser al cuadrado. Fíjense. Al cuadrado nos da 4. Y este 3 al cuadrado sí nos daría el 9 que tenemos aquí. Entonces esto es lo que sucede. Vamos a hacerlo por aquí. 24 dividido para 6. 24 para 6 es a 4. Porque 6 por 4 es 24, ¿no? Y elevado al cuadrado nos da 16. Por aquí tenemos la respuesta correcta. Es la opción B, 16. Vamos a pasar al reto número 4. Si te está gustando el video, no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas de los próximos retos. Muy bien. Tenemos que se desea cortar un listón de madera en 9 trozos. Si el carpintero cobra 20 centavos por corte, ¿cuánto cobrará por 12 listones? Ahora, vamos a hacerlo visual también, podemos hacerlo también con regla de 3, pero vamos a hacerlo visual en este video. Tenemos por aquí el listón, este es el listón de madera. Muy bien, y dice que vamos a cortarlo en 9 trozos. Entonces, este listón al cortarlo en 9 trozos, fíjense, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y qué pasa? Que fíjense cuántos cuadrados hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, para cortar en 9 partes el listón de madera, necesité 8 cortes. Y no 9 como pensaríamos. Entonces, como son 8 cortes y dice que cada corte son 20 centavos, multiplicamos por 20. Entonces, 0,20. ¿Cuánto nos da eso? Pues 8 por 20 centavos nos da $1.60. O 1,6, 1,60. Muy bien, pero ese es de un listón. Un listón pues cobraríamos $1.60, pero nos pide 12 listones. Entonces hay que multiplicar por 12. 2 por 0 es 0, 2 por 6 es 12, con 1, 2 por 1, 2 y 1 que llevaba 3. Y como se multiplica 1 por todo esto nos da lo mismo, ¿no? Luego tenemos 0, 2, 9 y 1. Como tenemos recorrido 2 espacios, la coma, 2 dígitos, entonces aquí también. Y tenemos, señores y señoritas, que para 12 listones cobraríamos 19,20 centavos. Fantástico. Vamos a pasar al reto número 5. Ya vamos la mitad de los retos. Pónganle mucha atención a este ejercicio de aquí. Puedes ponerle pausa para intentar resolverlo también. Y puedes dejarme en los comentarios tus respuestas. Entonces, vamos a ver. Nos dice que descifra la siguiente frase. Y por aquí tenemos la frase. Muy bien. Hay dos formas de solucionar este ejercicio. Primeramente vamos a darnos cuenta que hay diferentes tipos pues de cifrados. Esto es un cifrado, ¿no? Entonces, si lo vemos y conocemos, hay como unos 6 o 7 tipos de cifrados de los que conozco. Tal vez haya muchos más. Entonces, este cifrado de aquí pues se parece mucho al cifrado César. Cifrado César, muy bien. Entonces, ¿en qué consiste el cifrado César? Vamos a tener que poner todas las letras del abecedario aquí. Voy a ponerlas, yo voy a ir lentamente, pero cuando ustedes lo vean, pues va a ir muy rápidamente. Excelente, y tenemos el abecedario por aquí. Y fíjense, vamos a tomar en cuenta la primera letra de nuestro cifrado. Es la Q, y la buscamos y está aquí. Muy bien, ahora
vamos a tener que retroceder letras o avanzar letras. Entonces, vamos a ver cuántas letras tendríamos que retroceder. Casi todas las opciones comienzan con M, fíjense, M, M y M. Entonces vamos a buscar la M y vamos a ver entonces por aquí 1, 2, 3, 4 y listo. Tenemos 4 espacios hasta la M. 4 espacios. Entonces quiere decir que tenemos que retroceder 4 espacios y llegamos a la M. Muy bien, tendríamos M. Luego vamos a seguir con la siguiente letra que sería la I. Entonces la I la tenemos por aquí y retrocedemos 4 espacios, 1, 2, 3 y 4. Muy bien, y tenemos la E. Y con esto ya podríamos decir cuál es la respuesta correcta, porque fíjense, las demás no tienen la E en la segunda. Solo esta de aquí tiene la E en la segunda letra, como segunda letra. Esta de aquí también, pero fíjense, vamos a ver si es que es la C. La C. Entonces, para que esta sea la C, entonces tendríamos que retroceder con la Q, ¿no? La Q, entonces retrocediendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 letras y me llega la C. Pero cuando retrocedemos desde la I 14 letras no me llega la E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Me llegaría la U y no tenemos la U aquí. Entonces ya tenemos la respuesta correcta, pero de todas formas vamos a ir viendo si es que coinciden, aunque sea la primera palabra, que es esta palabra de aquí. Muy bien, entonces ¿cuál sería la siguiente? Sería la R, y 4 espacios atrás, 1, 2, 3, 4. Nos toca la N. Luego sería la X y 4 espacios atrás, 1, 2, 3, 4, la T. Y luego tendríamos la I de nuevo, que ya la teníamos, que es la E. Y fíjense que sí coincide, es aquí la mente, ¿no? Mente abierta. Y fíjense, también podríamos haberlo deducido por el número de letras, ¿no? Entonces, pudiésemos haber sabido que algunas de estas opciones no es por el número de letras. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por lo tanto, esta de aquí no va. Muy bien, hemos resuelto ya el ejercicio número 5 y vamos a continuar con el reto número 6. Tenemos que Rosa tiene 6 años y su mamá 27 años. ¿Hace cuántos años Rosa tuvo la octava parte de la edad de su mamá? Muy interesante ejercicio tenemos por aquí. Nos dice que Rosa tiene 6 años y su mamá 27. Esta es la edad actual de los dos, ¿no? Entonces lo que vamos a tener por aquí es Rosa, la edad de Rosa y la edad de su mamá, ¿no? La edad de la mamá. Muy bien. Actualmente, muy bien, tienen 6 y 27. Y nos dice, ¿hace cuántos años Rosa tuvo la octava parte de la edad de su mamá? ¿Cómo escribimos hace cuántos años? Hace X años. Vamos a escribir por aquí. Hace X años. Muy bien. ¿Cómo escribimos esto a la edad que tienen ellos? Entonces, ¿cómo sería aquí? Fíjense que pasan tantos años, tanto para la edad de Rosa y para la edad de mamá. No podemos decir que hace 3 años solo va a ser la edad de Rosa, sino para ambos. El tiempo pasa para ambos, ¿no? Entonces, hace X años, la edad de Rosa sería 6 menos X, menos los años que tiene. Es decir, la edad que tiene menos los años que han pasado. Entonces, la edad de la mamá sería también 27 menos los años que han pasado, que son los mismos para ambos, como había dicho. Muy bien. Ahora, lo que nos dice por aquí, tuvo la octava parte, Rosa tuvo la octava parte de la edad de su mamá. Muy bien, entonces, ¿cuál es la edad de Rosa hace 6 años? Es 6 menos X. Muy bien. Y nos dice la octava parte de la edad de la mamá. 27 menos X es la edad hace X años de la mamá. Entonces, ¿cuál será la octava parte de esto de aquí? Bueno, la octava parte pues sería dividido para 8, ¿no? Y fíjense, no podríamos poner el 8 aquí y decir la octava parte, porque estamos sacando la octava parte de la edad de la mamá, no la edad de ella. Entonces, tendríamos esta ecuación que es muy sencilla de resolver. Lo primero que hacemos es pasar este 8 a multiplicar al otro lado. Y nos queda 8 multiplicado por 6 menos X, que va a ser igual a 27 menos X. Luego aplicamos propiedad distributiva, 8 por 6 es 48.
luego 8 por menos x, menos 8x, luego tendríamos 27 menos x. Muy bien, pasamos las x al lado derecho y los números al lado izquierdo. Nos queda 48, este 27 nos queda negativo, por aquí tendríamos menos x y este menos 8x pasaría como 8x positivo. Muy bien, entonces tendríamos 7x que es igual a 48 menos 27, que nos da 21. Fíjense, tenemos esta ecuación y despejando x pasamos el 7 a dividir. Entonces nos queda 21 sobre 7, que es igual, señores y señoritas, a 3. Entonces, hace 3 años, Rosa tuvo la octava parte de la edad de su mamá. La respuesta correcta es la opción A, hace 3 años. Fascinante. Pasamos al reto número 7. Tenemos por aquí. Es una sucesión, podría ser una sucesión y vamos a verlo. Entonces, la diferencia entre 2 y el 5 de izquierda a derecha es que le sumamos 3 al 2, ¿no? La diferencia entre el 5 y el 9 de izquierda a derecha es que le sumamos 4. Y por aquí podría ser si es que este de aquí fuera 5. Entonces, de 9 a 11 hay 2. Y por aquí se arruina pues nuestro criterio, ¿no? Porque pues no tiene ninguna concordancia. Muy bien, y por aquí menos, ¿no? De 9 a 13 pues es más 4 y de 13 a 16 es más 3. Por aquí tendríamos 2 datos, pero esto no nos dice nada. Entonces, vamos a continuar, vamos a hacerlo de otra forma. Muy bien. No hay ningún número que multiplicado me dé 5, ni tampoco dividido para este me dé 5. Entonces, vamos a ver el último número con el primer número. 2 más 16 me daría 18, señoras y señoritas. 5 más 13 es 18, también. Y por aquí, 9 más 9, 18. Fascinante. Entonces ya tenemos listo lo que sucede. Tenemos que sumar este número más este número, pues sí nos da el número 18. Entonces, ¿qué número sumado más 11 me da 18? Pues el 7. 11 más 7 nos da 18. Y la respuesta correcta sería la B. Muy fácil, ¿verdad? Vamos a continuar con el reto número 8. Tenemos por aquí el reto número 8 y casi hemos llegado al final del video. Muy bien, no olviden pues llegar al final del video, que está muy interesante el último video. Si tengo una caja roja, 9 cajas verdes dentro y 3 cajas azules dentro de una de las verdes, de cada una de las verdes, ¿cuántas cajas hay? Muy bien, pensándolo rápidamente nosotros diríamos que es pues 27. Pero vamos a ver, si nosotros tenemos, fíjense, voy a dibujar una caja por aquí, una mal dibujada caja roja, y dice que dentro de esta caja roja hay 9 cajas verdes. Entonces vamos a dibujar las 9 cajas verdes. Por aquí tendríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien, tenemos 9 cajas verdes. Y luego tenemos 3 cajas azules dentro de cada una de las cajas verdes. Entonces tendríamos aquí 3, 3, 3, 3, 3. Muy bien, en cada una 3, ¿no? Y fíjense, tendríamos 3 cajas azules dentro de cada caja verde. Entonces tendríamos que multiplicar 9 por 3 para saber el número de cajas azules. Entonces hay 27 cajas azules, pero no es el total de cajas. Entonces nos falta sumar pues las 9 verdes. Entonces 27 cajas azules más 9 cajas verdes nos dan 36 cajas. Y aún falta la caja roja. Entonces nos da 37. 37 son el número de cajas totales que hay aquí. Fíjense, la respuesta correcta es la opción C. Y vamos a continuar con el penúltimo ejercicio, el penúltimo reto. Tenemos el reto número 9. Y no se asusten que es muy sencillo. Y por aquí tenemos que ¿cuál es la mitad de 8 elevado a la 50? Vamos a ver. Por aquí tendríamos visualmente algunas opciones. Podríamos decir que como la mitad de 8 es 4, sería la A. O también podríamos decir que es la D, ¿no? Vamos a realizarlo para ver cuál mismo pues es la solución. Entonces tenemos 8 elevado a la 50. Y queremos saber cuál es la mitad de este número. Entonces tenemos que dividirlo para 2. Muy bien, tenemos bases diferentes en el numerador y en el denominador. Tenemos que conseguir que la base sea igual. La base en el numerador es 8 y en el denominador es 2. Pero díganme ustedes si 8 no es igual que escribir
2 por 2 por 2. Fíjense, 2 por 2 es 4 y por 2 es 8. Y también es escribir 2 al cubo. 2 al cubo pues es 8. Muy bien. Entonces podemos reemplazar este dato aquí. Y en vez de escribir 8 vamos a escribir 2 al cubo. Y esto va a estar elevado pues a este 50 de aquí. Muy bien. Y en el denominador vamos a tener este 2 de aquí. Excelente. Ahora, tenemos una potencia de potencias. Podemos multiplicar este 3 por este 50. ¿Y qué nos daría? Nos queda 2 a la 150. Fíjense, estamos pasando de aquí a acá. A la 150. 3 por 50 es 150. Sobre 2. Y aquí tenemos un exponente que no lo podemos ver, pero está ahí, que es el 1. Excelente, tenemos misma base en el numerador y en el denominador. ¿Qué pasa aquí? Conservamos la base y restamos los exponentes. 150, el exponente del numerador, menos el exponente del denominador. Muy bien, ¿y cuánto es 150 menos 1? Pues es 2 elevado a la 149. Y señores y señoritas, tenemos ya la solución de nuestro ejercicio. Es la opción C, 2 a la 149. Y finalmente vamos a realizar el reto número 10. Y pueden ponerle pausa para resolverlo ustedes mismos y luego verificar si es que hemos coincidido en la respuesta. Un caracol avanza a una velocidad de 3 metros por hora. Y fíjense que esto no es un ejercicio de física ni nada por el estilo. Es de razonamiento lógico. Y cada 2 horas se detiene por 6 minutos. Cada 2 horas. Muy bien. ¿En cuánto tiempo recorrerá? 21 metros. Fascinante. Ahora, pónganle mucho ojo que la primera parte podemos hacerlo con regla de 3 simple. Entonces, tenemos que cada 3 metros por hora. Entonces tenemos metros y tenemos horas. Muy bien. Cada 3 metros, avanza 3 metros en cada hora. Muy bien. Entonces nos dice cuántas horas avanzará en 21 metros. En 21 metros avanza cuántas horas. Entonces aquí sería X. Como es regla de 3 simple, y fíjense, es directa porque el uno aumenta y el otro también. Muy bien. Fíjense, si tenemos 3 metros y hace 1 hora, cuando sean más metros van a ser más horas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos X igual a 21 por 1 dividido para 3. 21 por 1 dividido para 3. Y por aquí, 21 dividido para 3, pues es 7. 7 por 1 es 7. 7 horas. Pero esto de aquí, pues no nos sirve de mucho porque ya lo teníamos por aquí, ¿no? Todas las respuestas tienen 7 horas. Y ahora vamos a razonarlo. Fíjense muy bien. Tenemos 7 horas que lo vamos a dividir en 2 horas porque cada 2 horas se detiene. Entonces, tendríamos 2 horas más 2 horas más 2 horas. Tendríamos 6 horas y más 1 hora. Muy bien, excelente. 7 horas es 2 más 2 más 2 más 1. Muy bien. Y nos dice que cada 2 horas se detiene por 6 minutos. Entonces, después de estas 2 horas se va a detener por 6 minutos. Después de estas 2 horas por 6 minutos más. Y después de estas 2 horas por 6 minutos más. Excelente. Y después ya no, porque ya solo tenemos 1 hora. Y ya pues ya llegaríamos, ¿no? A los 21 metros. Entonces, ¿cuánto ha recorrido? 6 más 6, que serían 18. O 6 por 3, ¿no? Y la respuesta correcta sería la opción D. 7 horas y 18 minutos. Fascinante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan de los próximos retos. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.